Buenos días, estudiantes, maestros y personas presentes. El día de hoy se estará llevando a cabo el conversatorio donde hablaremos del embarazo interrumpido con la participación de estudiantes de Ética 2, Derecho 2, Análisis Clínicos y Psicología 2, y con lo relacionado a la transmisión de este evento contaremos con el apoyo de la capacitación de comunicación. Buenos días, mi nombre es Tadeo Murillo y el conversatorio consistirá en una serie de preguntas respecto al tema en cuestión, que se realizarán a los alumnos del grupo indicado. Para responder, tienen 3 minutos. Para comenzar con la dinámica, se realizará la primera pregunta, dirigida al grupo de análisis clínicos. La pregunta es, ¿qué es la interrupción de un embarazo desde el aspecto biológico? Tengo entendido que la interrupción del embarazo es una acción que busca que el proceso normal de una gestación no alcance su término natural. Tenemos interrupciones del embarazo realizadas a diario en todas las maternidades del mundo como herramienta terapéutica, las cuales están destinadas a proteger la salud de la madre, del recién nacido o de ambos. Un ejemplo de estas son aquellas realizadas frente a una patología materna o fetal, la que indica al médico que es mejor adelantar el parto por algún problema de salud. Estas habitualmente se realizan cuando el feto está suficientemente maduro para vivir fuera del útero y no representa ningún problema ético, ya que siempre se busca el bienestar de ambos. Muchas gracias por su respuesta. Ahora comparemos el punto de vista de la ley con el de la biología. Por tanto, esta pregunta se dirige al grupo de Derecho 2. ¿Por qué se considera un delito la interrupción del embarazo en el estado de Baja California? Ok, de conformidad con el artículo 40 de nuestra Constitución Federal, la cual señala, la cual señala que existe un pacto federal. Este consiste en que cada uno de los estados de nuestra república son libres y soberanos, pudiendo crear sus propias leyes. El Código Penal del estado de Baja California, y una de las características del derecho penal es que este se encarga de velar y o proteger los valores más importantes del ser humano. Entre ellos está la vida, la libertad, seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Y como consecuencia, el Código Penal de nuestro estado actual, aquí en Baja California, señala y especifica en su artículo 132, el cual define al aborto como un delito. Muchas gracias por brindarnos esa información tan importante sobre las leyes de nuestro estado. Para conocer otra perspectiva, la siguiente pregunta irá dirigida al grupo de Ética 2 y la pregunta es, ¿consideras que la interrupción del embarazo es una cuestión de norma moral? Para responder a esta pregunta, quisiera establecer dos términos para que no se caigan ambigüedades. La primera sería que no es un gusto. El aborto se tiene que tomar desde sus necesidades, el contexto, la motivación y el por qué está sucediendo de este como el último fin que se está recorriendo. No es un placer para ninguno de la pareja, ni para la mujer, ni para el hombre. Y el segundo es que, como sabemos, la moral son normas impuestas por la sociedad, lo que es mejor visto, por así decirlo, entonces no siempre significa que va a ser lo correcto el 100% de los casos. La palabra aborto está muy horrorizada. Siempre que se habla del tema, se llegan a escuchar comentarios ya sean misóginos, retrógradas, desinformados, o simplemente una postura opuesta que no siempre se va a tratar de una manera muy respetuosa. En México, el 59% de la población está en contra del aborto legal y exigen que se haya una penalización al cometerlo. De ese 59%, el 39% son mujeres y mayores a 40 años. ¿Esto qué nos puede decir? La moral va evolucionando a través de los años, eso es bien sabido. Sin embargo, las personas más grandes o tal vez no siempre de 40, pero de 50 años en adelante, normalmente tienen una moral a la antigua, por así decirlo, ideas retrógradas que no siempre van a ser lo correcto, ya que la sociedad va evolucionando poco a poco. De esta forma, las personas que están en contra del aborto nos dicen que es moralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque es como los se criaron en esos años. Muchas gracias por su respuesta, Alejandra. Concuerdo, el embarazo está inmiscuido en una cuestión moral, y como tal, para poder calificarlo, se necesitan conocer los motivos que llevan a realizar la acción. Así que, desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles pueden ser algunos de los motivos que pueden llevar a una mujer a tomar una decisión de practicarse un aborto? Esta pregunta está dirigida al grupo de Psicología 2. Muchas gracias por tu pregunta, Tadeo. Bueno, pues mira, hay que analizar la motivación del origen, desde el origen del embarazo. Esto para poder dar respuesta al cuestionamiento, porque tiene que hacerse una evaluación sobre si se trata de un embarazo planificado, deseado, no deseado, si fue originado por una relación consensuada o si inclusivemente pues,
por más triste que sea, fue generado por un caso de abuso. La experiencia clínica ha demostrado que las mujeres abortan por diferentes razones, en momentos diferentes de la gestación, a través de diferentes procedimientos médicos y en diferentes contextos, tanto personales como sociales, económicos y culturales. Dentro de los factores que influyen para que una mujer decida realizarse un aborto, interfiere el inconsciente colectivo, mismo que nos va a orillar a rechazar determinadas conductas y a reprobar acciones que han sido reprimidas en conjunto mediante, pues, tabús, que han sido convertidas en tabús mediante el arquetipo de la sombra, según la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Esto nos hace adoptar, pues, ciertos modelos y conductas por temor al rechazo. Porque en términos evolutivos, ser rechazados representa, pues, menos probabilidades de sobrevivir. La decisión de un aborto también, pues, puede ser tomada por la coerción de la familia o la pareja, o incluso por conflictos familiares, por la presión social y por el temor a que una mujer sea estigmatizada. Igual por anomalías congénitas o cuando el embarazo o el parto representan un riesgo tanto para la salud de la madre como la del nuevo ser. Para complementar a mi compañera Daniela, el ser humano atraviesa un ciclo vital con diversas etapas de desarrollo que dan paso a la maduración sexual y emocional, etapas donde se define y delimita el autoconcepto, donde se lidia con uno mismo y se adquiere la estabilidad que quedará expuesta una vez entrada la etapa adulta, ¿sí? La personalidad del adulto. Entonces, en algunas de estas etapas, como lo es la adolescencia o la adultez temprana, se carece de inteligencia emocional, así como de la madurez necesaria para enfrentarse a realidades, a diferentes realidades, como lo es la crianza de un nuevo ser, simplemente porque no se está preparado, ¿sí? El adolescente continúa en el proceso de vivir sus propias etapas. Cabe destacar que aún en etapas de gran madurez pueden existir momentos de inestabilidad que dificulten el desarrollo del embarazo y el posterior desarrollo de vínculos. No poder ofrecer una óptima calidad de vida a causa de inestabilidad económica o emocional es otro punto que lleva al cuestionamiento de la decisión de tener un hijo o no, esto considerando los efectos futuros de la omisión de cuidados, de un estilo de apego ansioso, ambivalente, desorganizado y de la negligencia de la crianza, ¿sí? Lo que podría desencadenar conductas agresivas, hostiles o codependientes, trastornos psicológicos que afectarían la vida del individuo y de quienes lo rodean. Muchas gracias por la información tan útil que nos dieron para conocer un poco más del por qué esto puede suceder. Continuando, me gustaría preguntar, biológicamente, ¿cuándo se considera que un ser tiene vida? Y esta pregunta va dirigida a los estudiantes de análisis clínicos. Ok. Se considera que el embarazo comienza cuando el resultado de la fecundación se pegue a la pared del útero y tenga éxito en la formación de lo que será la placenta. La especie humana, como casi todos los animales, se reproduce mediante un ciclo en que los individuos humanos, las mujeres y hombres, producen gametos, óvulos y espermatozoides respectivamente, las cuales al fecundarse originan una célula huevo o cigoto. Una vez que se forma el cigoto como resultado de la unión de las células sexuales femeninas y masculinas, posteriormente se dará a un desarrollo embrionario que va a culminar en la fase 23 para dar lugar al desarrollo fetal y el resto de la gestación. Con esto podríamos decir que la vida no comienza inmediatamente tras la fecundación, ya que las células tienen vida y desempeñan un papel en las funciones vitales de los organismos, en este caso, la reproducción. Gracias por participar. Volvamos a comparar el punto de vista de la ley y de la biología. Esta pregunta se dirige al grupo de derecho. Legalmente, ¿cuándo se considera que un ser tiene una vida o personalidad jurídica? Pues en este caso, el Código Civil de Baja California en el artículo 22 es bastante claro y dice que en el momento en que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para efectos de este Código Civil. Tal es así que un niño en concepción puede ser dueño o puede heredar alguna herencia, valga la redundancia. Me gustaría complementar a mi compañero que el Código Civil de Baja California en su artículo 22 menciona lo que comenta mi compañero, que las personas físicas son aquellas
que son protegidas por la ley y esto se adquiere en el nacimiento y se pierde por la muerte, ¿no? Y al referirnos a la palabra de nacimiento, nos referimos a cuando que el individuo entra bajo la protección de la ley y se tiene por nacido para los efectos declarados en este código, empezando desde el momento en que es concebido. Y esto aplica para el Código Civil Federal y también para el Código del Distrito Federal. Es interesante escuchar pues las diferencias entre lo legal y lo biológico, aún hablando del mismo tema. Para conocer la perspectiva ética, me gustaría dirigirles la siguiente pregunta a los alumnos de Ética 2. Y la pregunta es, ¿consideras que las normas morales o sociales nos pueden indicar cuándo inicia la vida? Bueno, viéndolo desde un punto de vista axiológico, tenemos que básicamente la vida humana tiene valor al momento de ponerlo con un concepto científico. Esto normalmente en apoyo con otras disciplinas y conceptos los cuales nos van a ayudar, los cuales desarrollan o en sí estudian las etapas y la evolución de la vida humana para así indicar cuándo inicia una vida. Ahora me gustaría más irme a un punto del ámbito biológico, en el que tenemos que cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ya está en proceso un ser el cual tiene potencial para convertirse en un individuo futuro, lo cual normalmente lo consideramos como un blastocisto, el cual es importante mencionar que aquí está en sus primeros días de fecundación. Una vez dicho esto, me gustaría también mencionar que es muy importante no confundirnos y tener en cuenta que esto solo es en el ámbito biológico, ya que dependiendo del punto de vista científico que le demos, puede variar un poco en sí lo que signifique. Por esto, ahora sí, entrándonos más a la ética, tenemos que cuando un individuo ya se le dan tipo estas responsabilidades de derecho o valores, esto lo hacen porque ya es un ser con, de alguna manera, racional y moral. Por lo tanto, ni ética ni filosóficamente podemos darle todas estas decisiones, derechos, valores o estatuto moral a un ser que apenas está en creación, en donde apenas está pasando por todo este proceso de fecundación y adhesión. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que, en conclusión, sí, por medio de las normas morales y éticas y sociales podemos determinar el inicio de la vida. Sin embargo, no lo podemos en sí afirmar, ya que necesitamos el apoyo de todas estas disciplinas. Gracias. Gracias, Maggie. Las diferencias y similitudes entre estos tres puntos de vista acerca de la vida son bastante grandes. Moviéndonos un poco en el tema, veamos las consecuencias sociales del aborto. ¿Qué consecuencias sociales puede ocasionar el aborto en la mujer? La pregunta se dirige al grupo de psicología. Muchas gracias por tu pregunta, Tadeo. Pues como seres humanos tendemos a hacer asociaciones y a seguir modelos como mencionamos con anterioridad. También aprendemos de diversas formas, principalmente mediante la observación, lo que nos lleva a atribuir características según el rol que cada persona desarrolle en la sociedad mediante arquetipos. Tras un aborto, la mujer puede experimentar rechazo, discriminación y enfrentarse al dolor social, sí, que es una experiencia emocional desagradable, desencadenada al percibirse el individuo como excluido o rechazado por parte de personas o grupos con los que desea relacionarse. Además, pues los sesgos dependientes de criterios morales que tengan las personas o instituciones a las que la mujer pertenece como pues, grupo social, le atribuirán las características de determinada visión estereotípica que hayan generado como cultura a lo largo del tiempo. Sin duda, es muy difícil abordar un tema como este con una carga ética tan manifiesta sin dejarse influir por esa circunstancia. Entonces, cada sociedad y cada individuo con su sistema de creencias particular tendrá diferentes formas de reaccionar. Es necesario destacar que cada grupo social al que la mujer pertenezca podrá brindarle una respuesta distinta y estas respuestas pueden ir desde una red de apoyo hasta la exclusión basada en prejuicios. Un aborto en las relaciones interpersonales, especialmente dentro de la pareja y la familia, puede generar ciertas rupturas, incluso sentimientos intensos de pérdida, que van a ser difíciles de superar si se carece de bases sólidas que apoyen a la mujer durante lo que, al fin y al cabo, pues es
es un proceso de duelo. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta información de la cual pues no solemos escuchar y nos ayuda a entender un poquito más de la perspectiva de la mujer en este tema. Ahora, para conocer un poco la perspectiva médica, la siguiente pregunta es para los de análisis químicos y la pregunta es, ¿consideras que un médico puede determinar desde su disciplina si es correcto interrumpir el embarazo? Sí puede determinar el momento en el que es correcto o no afecta a la salud de su paciente el interrumpir un embarazo. Sin embargo, considero que también queda a la consideración de la paciente, ya que podría ser un embarazo no deseado o quizás la paciente esté decidida a seguir con el embarazo sin importar las consecuencias en su persona con tal de que su bebé se salve. El labor de un médico es buscar el bienestar y salud del paciente y presentar distintos tratamientos si bajo su criterio profesional considera que el aborto debe ser una opción a considerar, ya sea optando por esa opción o buscando también otras opiniones. Se debe considerar que hay distintas especialidades médicas y que lo correcto es el criterio, que el criterio esté realizado por un especialista, como por ejemplo de ginecología y obstetricia. Muchas gracias por su respuesta. Es sumamente importante conocer lo que un experto en materia podría considerar. Pero, como hemos podido ver antes, a veces la ley difiere de la biología. De aquí la siguiente pregunta para el grupo de derecho. ¿Consideras que el Estado tiene la obligación o deber de regular cuándo y quién puede someterse a la interrupción de un embarazo? En mi respuesta, yo puse que sí, porque se podrían presentar casos donde la madre o algún agente externo actúen de manera imprudente. En caso de que se practique la interrupción del embarazo a libre decisión y no se tomen en cuenta todos los factores que podrían afectar la salud tanto de la madre como del producto de la concepción. Si el Estado no influyera en esto, podría haber abortos en cualquier momento del embarazo. A pesar de mi respuesta, considero que es importante que la ley defina mejor sus parámetros para determinar cuándo un ser tiene realmente vida, en base al punto biológico. Y un claro ejemplo de esto es el Código Penal del Distrito Federal, donde se considera que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana, al tercer mes. En este sentido, me gustaría mencionar unas palabras del abogado Farías Camarero, quien anunció que el tema del aborto tiene que ser visto desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, no bajo una visión que conlleve una pena de cárcel. Para complementar la respuesta de mi compañero, yo también puse que sí. Por supuesto, ya que el Estado tiene el derecho y la obligación de regular cuándo y quién puede someterse a la interrupción de un embarazo, en este caso un aborto. Por supuesto, tomando como base los principios de legalidad de los valores humanos y la protección de la sociedad, pero principalmente tomando en cuenta que el Estado es el rector de la sociedad y la sociedad tiene que apegarse a respetar las leyes que el Estado elabora. Entonces, en lo particular, y una de las características que tiene el derecho penal, que es lo que estamos viendo en este caso, es que la norma del derecho penal, es valorativo, lo que significa que vela por los valores más importantes del ser humano, como en este caso es la protección a la vida, en este caso es la protección al ser que se ha concebido. Bueno, gracias por darnos a conocer el punto de vista legal sobre quién puede determinar cuándo y cuándo no una mujer se somete a un aborto. Me gustaría conocer un poco de la perspectiva ética y para esto la siguiente pregunta va dirigida al grupo de ética 2 y es ¿a quién le pertenece la decisión de interrumpir un embarazo? ¿Solo a la mujer o a la pareja? Bien, pues recordemos que en la mayoría de los casos del aborto adolescente pues se cuenta con la ausencia del padre del feto, pero sin embargo es una decisión de pareja al ser producto de ambos. La responsabilidad cae en ambos y pues de haber una diferencia de opiniones se debe considerar superior la postura de la mujer para proteger su firmeza. El primero de los dos principios éticos fundamentales es el proteger su integridad y seguridad personal, ya sea física o psicológica. Tomando en cuenta esto, si el padre quisiera criar a su hijo pues aparte, se pondría en uso el segundo, que es la generosidad, que es la capacidad y obligación de ayudar a los demás, ayudándolos a emplear su firmeza. Pero también se tiene que tener en cuenta si el futuro niño, hijo, será capaz de desarrollarse integral y seguramente si la presencia de una madre, pues sabiendo que desde el concebir al feto, pues próximamente infante ya contaría con una responsabilidad ética y pues moral como su madre. A la hora de tomar cualquier decisión debe de analizarse 3 tipos de consecuencias. Primero, las consecuencias externas, que son las cosas observables exteriormente que suceden fruto de tomarse una decisión.
También hay que analizar lo que pasa interiormente a la persona que toma la decisión y por último lo que le pasa interiormente a las personas de alrededor que les afecta la decisión. Sin embargo, al estar la vida de la mujer incluida y la del hombre no, la madre es la única tomada en cuenta. La decisión en pareja sería un tema interno que si ellos quieren hablar lo pueden hablar y si no, no. También hay que recordar que 1 de cada 2 mujeres vive en países donde el aborto está prohibido, restringido o no es una opción accesible para ellas. Quisiera decir como un ejemplo, si te atreves a abortar morirás, le dijo una enfermera a Marilyn cuando quedó embarazada siendo adolescente. Marilyn vive en una capital de la República del Congo, donde pues, el aborto es ilegal en la mayoría de las circunstancias. Marilyn pasó a tener un bebé sin que ella ni su pareja estuvieran tanto preparadas económicamente como psicológicamente. Ahora dicen, ella dice que está preocupada porque tanto como ella como su bebé han pasado a ser una carga económica para sus padres. Aquí nos podemos dar cuenta que en realidad ella no estaba preparada de ninguna forma, ni tanto los del exterior, y no tomó en cuenta los 3 consecuencias que se deben de analizar. También todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y por tanto también a decidir si desean tener hijos y cuándo quieren que esto suceda. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es que la mayoría de las personas al hablar sobre el aborto, lo que comúnmente se dice es no abortes, ten al bebé y dalo en adopción. Para eso quisiera mencionar que las cifras del año pasado fueron que en el 2019 se abortaron 4 niños de 33,000 que hay en casas hogares y el año pasado se adoptaron 7. Sin embargo, de esas solamente una familia fue mexicana, todas las demás eran familias extranjeras. Muchas gracias por sus respuestas. Me parece bastante apropiadas las opiniones. Siempre hay que considerar quiénes practican el aborto y las consecuencias que puede conllevar. Y también quién toma la decisión del aborto. Pero hablemos un poco más de las consecuencias con esta última pregunta dirigida al grupo de psicología. ¿Cuál es el impacto psicológico en la mujer por decidir interrumpir un embarazo? Gracias por tu pregunta, Tadeo. Pues antes de hablar del aborto, debemos hablar de embarazo, ¿sí? Del estado fisiológico en el que se encuentra la mujer antes de tomar la decisión de someterse a dicho procedimiento, de la segregación de hormonas y de experiencias previas que generan un impacto en la forma de sobrellevar este proceso. Lo anterior, en conjunto, conlleva toda una serie de cambios psicológicos en el individuo y su entorno. Pueden surgir diversos efectos que dependen de las herramientas de gestión emocional y los procesos mentales y la personalidad de cada mujer. Existen estudios que plantean la existencia de factores de confusión, como pueden ser la heterogeneidad de los grupos de mujeres evaluadas, ¿sí? Hablando del impacto psicológico, en cuanto se refiere a edad, raza, condición social y creencias religiosas. La presencia o no previamente al acto de alteraciones psicológicas, que el embarazo sea o no deseado, que cuenten o no con el apoyo de su pareja o de su familia, etc. Consecuentemente, la gran variedad de estos factores de confusión puede influir decisivamente en los resultados obtenidos. Además, para la mayoría de las mujeres, el momento de mayor angustia, perturbación o malestar ocurre antes de la interrupción, al tener conocimiento del embarazo o antes de tomar la decisión, registrándose como alivio, la reacción más común tras el aborto, aunque la intensidad de estas emociones dependerá de cada mujer, de sus creencias y actitudes, sus sistemas de apoyo, las circunstancias particulares de su propia vida y el contexto social preexistente, coexistente y subsiguiente del aborto. Y justamente como lo mencionas, Kareli, pues resulta que es algo muy complicado de darle seguimiento en estudios porque es un tema muy sensible y al final pues es complicado el aproximarse y el estudiar algo que requiere pues de entrevistas, que requiere de darle un seguimiento a algo que es complejo. De hecho, también se ha comprobado que ante un embarazo no deseado, el mayor riesgo de sufrir secuelas psicológicas se da cuando se niega el acceso al aborto más que cuando se realiza uno. Cuando se impide abortar, habiéndolo solicitado, los índices de ansiedad son más altos. Por lo descrito antes por mi compañera, es necesario hablar de probabilidades. Existe la posibilidad de caer en conductas de riesgo o de experimentar
pues culpabilidad, ¿no? Se indica que en algunas mujeres que han abortado se detectan situaciones de tristeza, de pena, de soledad y también depresión o ansiedad. Pero hay estudios que estiman que no existe evidencia suficiente para demostrar una asociación directa entre aborto y problemas de salud mental. Esto si no se excluyen otros factores de confusión, como los mencionados al inicio de esta respuesta. Esta diversidad puede conducir a diversas reacciones psicológicas. Sin embargo, rara vez va a causar consecuencias negativas en mujeres que estén sanas, por lo que la experiencia del aborto en sí misma no representa un peligro para la salud mental de las mujeres, incluso en el caso de las adolescentes. Es más bien el cómo se lleve, el cómo resulte el entorno. Hay que destacar también que al enfrentarse a situaciones futuras, como un nuevo embarazo, puede resurgir lo que previamente pudo pues, haberse bloqueado, ¿no? Para sobrellevar esta experiencia. Recordemos que un trauma se desarrolla según sea asimilado cada evento por las personas expuestas a él. Pueden o no desarrollarse respuestas intensas que acompañen a la mujer si eventualmente desea ser madre. Las asociaciones que se crean generarán interpretaciones pues, diferentes en cada punto de la vida de la mujer, porque, como se mencionaba antes también, hay diferentes etapas de la vida y diferentes grados de madurez a lo largo de ellas. Bueno, esa fue la última pregunta, pero gracias por darnos una respuesta tan completa que nos ayuda a entender el impacto que este procedimiento tiene en la mujer o puede tener. A manera de conclusión, un representante de cada grupo dará una breve conclusión sobre el tema discutido, el embarazo interrumpido, y sugiero que sea en el siguiente orden: análisis clínicos, ética 2, derecho 2 y psicología 2. Ok. Pues el tema del aborto o interrupción del embarazo es un tema que se debe de tener en consideración buscando preservar la salud, el bienestar e integridad de las mujeres. Actualmente se debe optar porque la mayoría o todas las mujeres puedan contemplarlo como una opción que pueda ser realizada de manera segura, sin verse afectada la integridad o decisión de la mujer por prejuicios sociales o creencias personales ajenas. Además de buscar que el Estado busque salvaguardar los derechos humanos de las mujeres al no negarles un derecho básico a la salud. También considero que todos estos ámbitos que hemos visto son muy importantes a tomar en consideración para, para poder tener una visión más clara de lo que es el embarazo interrumpido. El aborto totalmente es un tema de una cuestión moral, ya que la moral es lo que nos dicta la sociedad, qué es lo que está bien hacer y qué es lo que no, qué es lo bien visto, lo correcto. Esto nos deja en que la mayoría de las personas que están en contra de que se realice un aborto seguro son personas de edad mayor. Esto nos dice que la moral fue evolucionando y esas personas se quedaron con las ideas que tenían antiguamente y por eso actualmente es muy difícil encontrar a un adolescente o persona arriba de los 12 años que esté en contra del aborto, ya que se nos ha educado de que la mujer tiene sus derechos, la mujer debe de decidir por su cuerpo y la salud es lo importante, tomando en cuenta así que, como mencionó mi compañera, la decisión en pareja es algo muy difícil, ya que no se puede tener siempre una congruencia entre las dos opiniones. Sin embargo, como lo dijo, es un tema interno, por lo que si se quiere platicar, se deberá de hablar entre la pareja, pero a la hora de decidir la elección en sí siempre va a ser una decisión de mujer, ya que es a quien está afectando, a quien va a cambiar su vida y a quien la va a desarrollar de esta manera. Podemos concluir en que la moral nos dicta que el aborto debe de ser legal cuando es en situaciones de riesgo para la mujer o que fue un embarazo en el que no se pudo tomar en cuenta la firmeza de la mujer, ya sea por violencia o por alguna otra situación fuera de su alcance. Sin embargo, es muy difícil hablar moral y éticamente desde un punto, desde solamente la materia, por así decirlo, porque son temas subjetivos y todo el mundo tenemos opiniones diferentes. Bien, pues desde el marco legal lo que podemos decir es que, pues, en este caso estamos demasiado sujetos al Pacto Federal y esto significa que cada estado es soberano y puede crear sus propias leyes, como lo que vimos en el caso del artículo 22 del Código Civil de Baja California, y cada estado puede formular sus leyes en base a cómo ellos consideren. En este caso, Baja California considera que desde el momento de la concepción se considera que la persona ha nacido, pero en otros estados,
como es el caso de Ciudad de México y Oaxaca, son los únicos que tengo entendido que su código civil permite el aborto por diferencias en cómo se toma el embarazo o en qué punto es donde entra en vigor, digamos, o donde el sujeto puede ser considerado como una persona jurídica. A mí, respecto al marco legal, nuevamente, me gustaría mencionar otras palabras del abogado Farías Camarero, quien menciona que con la penalización del aborto se restringen indebidamente varios derechos fundamentales, como el derecho a la vida en caso de la mujer, el derecho a la libertad, a la protección de la salud, a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, a la no discriminación y a la libertad de reproducción sexual. Para terminar y complementar lo de mis compañeros, como lo han estado mencionando actualmente en México existen 2 lugares, que es Oaxaca y Ciudad de México, en donde el embarazo interrumpido no está penado, ¿no? Y que ese debe de practicarse antes de las 12 semanas y se practica en clínicas públicas, ¿no? En leyes, como dijo mi compañero, se deberían definir en qué punto se toma en cuenta o se denomina al feto, además de, como lo vimos, el pacto federal y la soberanía que tienen los estados respecto en la materia de derecho penal. Por causa de que el aborto es penado, se practica el aborto de manera ilegal y o clandestina también, no solo quitándole la vida al feto, sino inclusive a la madre, debido a las malas prácticas y que no existe salubridad alguna. Claro, todo esto apegado según sea el caso. Entonces considero que el Estado debería de estar más apegado a las demandas que tienen los ciudadanos, en este caso las ciudadanas, respecto al embarazo interrumpido, y así denominarlo e integrarlo como salud pública. ¿Para qué? Para que no siga existiendo los embarazos clandestinos, que como ya lo dije ahorita, no muchas veces acaba con la vida del feto, sino también de la madre. Bueno, pues como conclusión y desde el punto de vista psicológico, es importante entender que el aborto es un procedimiento que requiere de un acompañamiento y debe ser considerado desde diversas perspectivas, entendiendo que tanto a nivel colectivo como personal es necesario despejar el camino de prejuicios, estereotipos y demás elementos que generan una respuesta psicológica dependiente de cada persona. Es lógico que haya un factor humano que vaya más allá del bien y el mal, que va más allá de lo que se ha escrito para regular la convivencia y normar nuestras acciones. No solo es necesario pensar en artículos de una constitución y en etapas del desarrollo embrionario, pues además de considerar el tema desde la perspectiva biopsicosocial, hay que pensar en el individuo y en su experiencia personal, porque no se trata de proteger la vida solo al momento del nacimiento, sino de defender la calidad de vida durante todo el desarrollo de la persona. Muchas gracias a todos por sus conclusiones y respuestas. Desde mi punto de vista, esta ha sido una actividad fructífera. Lo que los alumnos han compartido el día de hoy representa las perspectivas que cada disciplina o área del conocimiento tiene ante el tema de embarazo interrumpido. Durante la actividad, se pudieron observar las similitudes y diferencias entre estas disciplinas. Sin embargo, creo que todos podemos coincidir que es un fenómeno que atañe a la sociedad. Antes de concluir, ¿alguien que guste tomar la palabra? Participantes, maestros. Sí, buenos días para todos. Sí me gustaría comentar lo siguiente y abonando un poquito a los comentarios que han hecho aportaciones muy valiosas de todos. A manera de conclusión en materia jurídica, podríamos nosotros aportar que la legalidad del aborto prácticamente se fundamenta en los aspectos de salud pública, obviamente relacionados con la práctica de abortos que no son seguros, que ponen en riesgo la vida y la propia salud de la persona, en este caso de la mujer. También comentar que se dice que en nuestro México el 7.3% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. ¿Sí? Hay una información muy, muy valiosa del Grupo de Información de Reproducción Elegida, aquí en nuestro país, México, donde dice que se practican más de 1 millón de abortos al año. La mayoría de ellos en forma clandestina, insalubre, provocando diversos, obviamente, de salud muy drásticas en las mujeres. De nuestras 32 entidades que forman nuestro país, se puede decir que
como bien lo comentaban los compañeros alumnos de Derecho, que es la Ciudad de México y Oaxaca, de alguna manera permiten la libertad de abortar, pero a partir de la semana 12. Sin embargo, puedo hacer referencia que de las 32 entidades, como bien dije, Ciudad de México y Oaxaca no permiten, el resto hace valer causales de alguna manera muy importantes que se puedan llamar como la violación de la mujer, el riesgo de la muerte de la mamá, las alteraciones congénitas siempre y cuando sean muy graves, el aborto imprudencial y razones socioeconómicas. Se ha aprobado, obviamente, en una reforma constitucional se ha dicho que se ha aprobado en proteger la vida desde el momento de la concepción, como bien lo comentaban y muy acertadamente los jóvenes. Todas estas causales que se mencionan siguen vigentes, siguen vigentes. Se puede decir que tener un aborto de manera legal por cualquiera de esas circunstancias libera a la mujer de una responsabilidad penal. Y cierro comentando algo bien interesante, muchachos y compañeros maestros. Muchos de estos factores que se están comentando y otros más, ¿sí? Son importantísimos trabajar en estos proyectos transversales. ¿Por qué? Porque nos permiten abordar temáticas desde muchísimos puntos diferentes de vista, ¿sí? Los cuales, tiene que ver con la complejidad del ser humano, indiscutiblemente. Estos proyectos que se están llevando a cabo son muy valiosos. ¿Por qué? Porque permiten a cada uno de los jóvenes que puedan desarrollar capacidades de reflexión, de análisis, de síntesis, ¿sí? Para que puedan ellos ir abonando a pensamientos de hacer o no hacer. Pero lo más importante y medular que considero, jóvenes y compañeros maestros, es que no dejemos de lado lo más importante y medular, que viene a ser educar en la salud sexual y la reproductiva en nuestros jóvenes. Es todo en cuanto. Gracias. Gracias por ese comentario. Nuestra compañera Daniela quiere mencionar algo. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues yo quisiera agradecer el trabajo de los moderadores y a todos los presentes por esta actividad. Me parece que es una dinámica muy fructífera y que es sumamente necesaria porque nosotros como juventud, como personas que van a salir al mundo a cambiarlo, a hacerlo crecer, a hacer que evolucione y nosotros adaptarnos como sociedad a las nuevas necesidades que tenemos en un mundo pues globalizado como es en un mundo educado como lo mencionaba la profesora, porque la necesidad de entender estos temas, la necesidad de despojarnos de tabús, de miedos, de estas cosas que nos frenan, es necesaria, pero jamás no poder. Entonces, como lo mencionaban, si no me equivoco, mi compañera Alejandra y Valeria, desde el punto de vista pues ético, nosotros nos vemos expuestos a las cosas que escuchamos en nuestro entorno, nos vemos expuestos a las cosas de las generaciones que estaban antes de nosotros, que piensan de una determinada forma, y podemos introyectar ese pensamiento, porque al final como seres humanos aprendemos de muchas formas y la observación es una de ellas. Entonces es necesario que tengamos una apertura hacia escuchar y trabajar como lo hicimos hoy de manera transversal, y que a mí me parece increíble la dinámica que se da entre sextos y cuartos y segundos, porque de frente a frente pudimos ponernos a hablar y a cada quien aportar desde el tema del que más experiencia tienen, porque es lo que estamos cursando ahorita, las materias que estamos conociendo, y de verdad me parece que esto es algo muy necesario porque nos permite ver perspectivas que regularmente no miraríamos, porque probablemente no todos llevamos las mismas materias, entonces es esta forma de nutrirnos de información que espero que igual las personas que estén viendo el directo, pues también lo hayan podido ver como algo de utilidad, como algo que les brindara pues ideas que quizá no habían surgido. Y esta forma de interactuar así, de frente a frente, aunque pues no estemos en presencial, esta forma nos hace pues poder coincidir, poder llegar a acuerdos, negociaciones y entender, ver la perspectiva de otras personas que al final nos ayuda a nosotros a analizar los temas
de una manera pues única, ¿no? Entonces, quisiera agradecerle a todos los presentes y recalcar la importancia de preservar actividades como esta para la preparatoria, de seguir desarrollando estos conversatorios, de que se siga trabajando de manera transversal y no solo entre asignaturas, sino también entre grupos, porque cada uno de nosotros tiene una idea y puede que nos llevemos por un año o dos, pero al final seguimos siendo pues jóvenes, ¿no? Seguimos siendo personas que tienen algo que decir, que tienen una voz y que necesitamos ser escuchados. Muchas gracias. Muchas gracias por tu opinión. Nuestra compañera Valeria también quiere mencionar algo. Sí, primero que nada, creo que hay que dejar en claro que a pesar de nosotros dar nuestras conclusiones desde diferentes puntos, como psicológicos, éticos, pues no a fuerzas tiene que ser su opinión, cada quien puede crear su conclusión, su opinión, pero creo que no está de más recalcar que pues tanto como la medicina, la psicología, la ética va avanzando poco a poco. Recordemos que son otros tiempos, las mujeres ya pueden votar, las mujeres ya pueden tener acceso a la educación pública, los derechos de la mujer también han avanzado como no tienen una idea, así que no creo yo que no está de más pues informarte a pesar de pues investigar más bien, ¿no? Y juntar todos los pedazos que cada uno de mis compañeros aquí han puesto en este conversatorio. Y pues sí, recordar que hacer más ejercicios como estos, porque nunca está de más ver diferentes puntos de tanto de opinión como información, como de diferentes edades. Creo que nos podemos dar cuenta que a pesar de las edades y todo, creo que todos podemos pues poner un granito de arena en la vida de cada uno. Estefanía, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, me gustaría mencionar, primero que nada, agradecerles a todos porque siento que esta es una actividad muy importante y me encantaría que se siguiera haciendo, ya que cuando hablamos del aborto, es algo que se habla mucho, en realidad es algo que en muchas actividades siempre viene al tema del aborto. Sin embargo, hay mucha información falsa que aunque sí se hable y sí estemos informados, es una enorme cantidad de personas las cuales no están bien informadas sobre el tema y a mí en lo personal me sorprende mucho cómo se habla tanto pero a la vez existe todavía este tabú sobre ello. Entonces siento que estas actividades nos ayudan a repartir información que es concreta, así como en diferentes áreas, lo cual se me hace muy increíble y la manera en la que todos ustedes expresaron tanto su opinión como hechos, dependiendo de cada materia, es algo que es genial y es una gran actividad. Entonces me gustaría mucho que se siguiera haciendo en siguientes años por toda esta información y lo bueno que podemos sacar de esto. Gracias. Ok, gracias. Alejandra. Sí, yo solo quisiera hacer un último comentario que lo iba a decir desde que di la conclusión, solamente que no recordé. Como dijo mi compañera Maggie, hay mucha información falsa y lo sé más que nada porque yo también he caído en tener que escuchar cosas y hasta pienso en, bueno, esto sí está mal, pero por ejemplo lo que mencionó, creo fue mi compañera Meléndez, dijo que los problemas psicológicos no vienen totalmente relacionados a un postaborto y lo más común que se escucha es cuando una mujer aborta, después tiene depresión, tiene problemas de traumas, tiene estrés postraumático y todo eso. Entonces es algo que yo sí creía y por eso siento que esas actividades son muy importantes, porque eso no te lo encuentras siempre en internet. O sea, la mayoría de las cosas que encuentras casi siempre son comentarios muy genéricos o cosas que no siempre están bien informadas. Entonces considero que este tipo de actividades nos va a ayudar mucho a todos para conocer diferentes cuestiones que no conocíamos. Supongo que todos aprendimos algo en este conversatorio, la verdad. Hay muchas cosas que yo no sabía, que me sorprendieron, que me interesaron a investigar más, tal vez, y siento que tiene mucho potencial este tipo de actividades. Ok, muchas gracias. Alexa. A mí me gustó mucho las opiniones de las chicas de psicología, la verdad se me hicieron muy acertadas. Es algo que no mucha gente lo habla, como ustedes lo hicieron, la verdad me gustó bastante. También de mi compañero Darío, me gustaron también mucho sus opiniones. Es algo muy importante que en la escuela no se había hecho en los 3 años que he estado. Entonces, para
pues ya finalizar lo que es la prepa y poder participar en un evento así, la verdad, fue algo muy importante en mi vida y espero que la de los que sigan en la prepa todavía. Gracias. Kareli. Bueno, yo solo quiero hablar desde mi experiencia personal como alumna de sexto semestre a punto de graduarse, a punto de salir al mundo, que ha terminado de convertirse en un adulto encerrada en estas 4 paredes. Es importante que mantengamos este tipo de actividades, pero no solo con el aborto, no solamente derechos humanos. Hay un sinfín de temas que necesitamos traer a la mesa después de lo que vivimos ayer en las elecciones. Eso fue histórico. Las casillas quemadas, los cuerpos, las cabezas. Hacía décadas que no se vivía algo como esto y es importante que como jóvenes estemos informados, que nos cuestionemos todo lo que nos han enseñado, todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Porque lo que estamos viviendo en México es alarmante. Es importante que aprendamos, es importante que leamos, que investiguemos, que nos involucremos en la política, porque todo es política, porque es nuestro futuro, porque somos la juventud que viene a resolver todos estos problemas causados por administraciones anteriores, por otros jóvenes que no se informaron y siguieron con la corriente y dejaron a un lado sus derechos y sus valores para vivir mejor, pero eso nos está afectando a todos. Entonces es muy importante lo que acabamos de hacer, es importante que nos sigamos cuestionando, es importante compartir nuestro punto de opinión, pero aparte es importante saber escuchar, entender, ¿sí? No porque tú escuches otro punto de vista quiere decir que lo estás aceptando, simplemente estás tratando a la otra persona con humanidad, ¿sí? Y es importante tener una mente abierta, captar todo, pero para tú formar tu propio criterio y decidir, porque México está viviendo un momento crítico y tenemos que ser jóvenes y tenemos que ser responsables y apoyar a nuestro país. Muchas gracias. Darío. Sí, a mí me gustaría comentar, primero que nada, agradecerles a todos mis compañeros, compañeras, maestros y maestras por todo este conversatorio que a mí lo personal pues me da pena hablar en público, pero creo que esto es una oportunidad, ¿no? Para pues sobre enfrentar nuestros miedos, pero más que nada me gustaría recalcar algo importante, que pues yo soy hombre, ¿no? Y veo a mis compañeros hombres y que con estos temas son como muy llamativos en cuanto pues, a nuestra generación y las futuras generaciones. Por lo tanto, pues me gustaría recalcar que sí, soy hombre y pues considero muy importante que pues la mujer es la que decida, al final ella es la que tiene la última palabra. Esa es creo que mi opinión y me gustaría nomás pues, recalcar e invitar a los otros hombres, a los otros muchachos que nos informemos, ¿no? Que no nos quedemos con los brazos cruzados, porque también es algo que indirectamente nos afecta. Vamos a ser padres o vamos a tener hermanos que van a tener hijos, vamos a tener esposas, entonces por eso es muy importante que nos informemos de estos temas, porque están sucediendo, ¿no? Indirectamente nos afectan, somos parte de la sociedad. Y es todo, les agradezco nuevamente por nutrirme y nutrirnos de conocimiento. Gracias por tu opinión. Tadeo. Muchas gracias por sus aportaciones a todos. Yo creo que esta actividad ha sido bastante relevante porque nos ha permitido educar y educarnos para poder tomar mejores decisiones en un futuro. Este tipo de temas, si los discutimos más habitualmente, creo que podríamos llevar a un mejor futuro a la sociedad, o al menos a México. Este tipo de temas casi no se discuten y la información que a veces se habla, entre muchas comillas, información, no siempre ayuda a tomar las mejores decisiones actualmente. Es por ello que yo encuentro esa actividad y otro tipo de actividades, de temas que sean importantes, donde no se tomen las mejores decisiones, que se hagan más seguido. Y sin más dilatación, después de este último comentario, a continuación daré la clausura oficial, siendo las 9:55 de hoy lunes 7 de junio de 2021. Doy por concluido el conversatorio sobre el embarazo interrumpido
actividad transversal de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Daniela, ¿quieres decir algo? Una disculpa, sí, quería comentar nada más rapidito que justo como lo mencionamos en las conclusiones, fue también algo muy valioso porque no nos quedamos solamente con la información pues como directa, ¿no? Sino que también fue esa retroalimentación y como lo mencionaba, por ejemplo, Darío, el no hablar los temas no significa que no existan, el voltearnos para otro lado no significa que dejen de suceder. Y también, como lo mencionaban Alejandra y Carelli, que no hay que caer en el sensacionalismo de las noticias que nos bombardean todo el tiempo. Nosotros, como estudiantes de la capacitación de comunicación, analizamos el tema de manipulación mediática y el cómo los medios, pues también por la tendencia de pensamiento que tiene nuestro país, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, históricas, es esta pues forma de concebir las cosas, ¿no? Y es una situación tan controvertida esto del aborto que tiene que haber un diálogo en donde haya humanidad, como lo hemos venido comentando, porque no solamente es el poner argumentos sobre la mesa y el hacer como, porque al final, incluso si lo analizamos desde la perspectiva médica, por ejemplo, ¿no? A lo mejor algunos profesionales lo pueden situar el inicio de la vida, el inicio de, bueno, no de la vida, ¿no? Pero cuando se es un ser humano, cuando se es una persona en un punto y otros en otro. Entonces, al final esto va a ser algo siempre de mucha polémica y de mucho debate, y debate ríspido acá, intenso. Entonces, pues es necesario seguir haciendo estas actividades y representar la voz de las mujeres, porque no es nada más venir y decir, solo compartir como tal un artículo de una constitución que al final escribimos nosotros como seres humanos, que pues somos imperfectos y no lo sabemos todo. No es nada más venir y pretender obligar a alguien a creer lo que nosotros pensamos o el orillar a alguien a que piense de una determinada forma con la información que se nos ha venido presentando, sino escuchar a los implicados y representar esas voces en lugares donde no es legal, en lugares donde se pierden vidas a raíz del desconocimiento y del miedo a cambiar el panorama y cambiar los paradigmas a los que estamos expuestos, porque muchas veces pues es como, este tema es muy incómodo, mejor no hay que hablarlo, mejor no hay que hacer este debate donde o no hay que presentar esta iniciativa de ley. Y es necesario porque como sociedad estamos evolucionando, estamos creciendo y necesitamos quitarnos vendas de los ojos y quitarnos la vergüenza y quitarnos todos los tapujos que nos detienen, que nos evitan el seguir avanzando. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Valeria, ¿también quisieras comentar algo? Sí, perdón a mi compañero Tadeo, pero nada más quería concluir que pues el machismo es real, el machismo es algo que existe y que siempre va a existir de generación en generación, y que pues es algo muy bonito ver cómo las mujeres han avanzado, tanto como las mujeres mentalmente y la información, tanto como los hombres que cada vez son de mente más abierta. Y pues nada, para los que nos están viendo, no tengan miedo de preguntar, de investigar, de hacer sus propias conclusiones, de hablar lo que sienten o piensan, o de pedir más opiniones para ver lo que en realidad está pasando en el mundo y que todo es real y que machismo siempre va a haber, que la mujer siempre se le va a ver como menos, hagan lo que hagan o digan lo que digan, la mujer tristemente siempre se le va a ver como menos, pues porque es mujer y el machismo pues existe. Pero sí, no tengan miedo de preguntar, de cuestionarse, de investigar, de hasta preguntar la pregunta, o sea, como quien dice, o sea, la pregunta más tonta, hacerla, nunca se queden con la duda e investiguen. Alejandra, ¿también tienes otra opinión? No es opinión, solamente quiero decirle gracias también a los organizadores porque crearon una zona donde, bueno, por lo menos yo me sentí como resguardada entre los compañeros, no sentí que fuera hostil, no fue nada agresivo, todos la verdad fueron súper respetuosos, muy educados, se habló desde un punto muy objetivo, entonces quiero agradecerle también a los organizadores porque crearon una zona de respeto y comunicación muy bonita. Okay, la profesora Victoria. Sí, yo nada más, jóvenes, nada más mi reconocimiento, ¿no? Mi reconocimiento para cada uno de ustedes. Enhorabuena para todos. De verdad me quedo con aprendizaje grandísimo, como bien dicen algunos de los compañeros estudiantes, ¿no? De verdad que cada día aprende uno
cosas nuevas, ¿no? Estas niñas de psicología, de verdad, mis felicitaciones, muy buenas aportaciones, los de derecho, las jovencitas de ética, análisis clínicos, estuvieron excelentes, de verdad, mis felicitaciones y enhorabuena, y de verdad, prometemos, ¿verdad, compañeros maestros, que seguiremos con este tipo de eventos, ¿no? Que de verdad es algo que retroalimenta y que nos deja aprendizaje, ¿no? Enhorabuena, muchachos. Gracias para todos. Pues ahora sí parece que nadie más quisiera decir nada, entonces ahora sí concluimos el conversatorio del día de hoy.